De fondo tenemos los saetas circulando. Ya podríamos decir que es un video de archivo ese. Sí. Es un video de archivo porque va a ser difícil ahora pescarlos a los coles de saeta andando por la noche. Ya no se va a ver. Ya no se va a ver esta escena. Pero bueno, el país ya va a salir adelante. Uf. Yo tengo una fe porque la verdad que los que estaban antes eran terribles. Así que ahora el país está por salir adelante, uno está viendo que hay señales, ¿no?, de que el país está saliendo adelante, como esto, el recorte de colectivos. ¿Para quiénes son los colectivos? Para la casta, viejo. Hay que terminar con los curros de la casta y entonces por eso terminamos con los colectivos a la noche. Sí, seguro que la gente que vive en San Lorenzo Chico se mueve en colectivo. La gente que vive en Tres Cerritos, la gente que vive en el Tipal anda en colectivo a la noche. Van a bailar los chicos, los jóvenes de la casta de Salta y van en colectivo en saeta. Ay, Dios. A ver si empiezan a reaccionar. Vamos con algunas noticias sobre lo de saeta. Se terminó el bondi a la noche. Supuestamente dice entre las 23:30 y las 5:30 chamullo, porque el último bondi va a pasar a las 10 de la noche por el centro y los urbanos a las 10:30 de la noche. La cuestión es que esto obligó sobre la marcha encima, imagínate, ¿no? En un fin de semana, la verdad que muy bien organizado, todo muy mal organizado, no da ni para ser irónico, muy mal organizado, tan a las apuradas que ayer a la noche, a mí el parte de prensa del Ministerio de Educación de la provincia me llega ayer a la noche. Y me imagino que así le habrá llegado a la mayoría de las autoridades de los colegios que estuvieron cerrados durante el fin de semana, obviamente. La cuestión es que todos en un fin de semana se tuvieron que dar cuenta y empezar a modificar el calendario escolar, los horarios, todo. Y la cuestión es que el ministerio, a raíz de la decisión de Saeta de terminar con el servicio nocturno, tuvo que cambiar los horarios. Cambiar los horarios, ¿qué significa? Que las clases ahora terminan a las 9 de la noche. Ponela, no voy a hacer editorial, no, de verdad, vamos con las noticias de que con el impacto que tiene esta noticia de Saeta. A las 9 de la noche. Termina a las 9 de la noche el Vespa, que empieza a las 8. Hay algunos Vespa que empiezan a las 8, van a terminar a las 9. No es ni la mitad de la clase. De una clase o de la jornada que tienen los chicos de los Vespas y de los terciarios. Claro. De hecho, pienso también en los terciarios, capaz que la gente dice, bueno, pero está cerca, que se vaya a su casa cuando termine el terciario, pero los que estudian en los terciarios que están lejos. Claro, pero hay la mayoría porque en Vaqueros, en La Caldera. Pero además porque no hay terciario en todos los barrios. Exactamente. Y no hay bachilleratos para adultos en todos los barrios, por eso hay pocos y se tienen que mover para llegar hasta ahí. Hay gente que se toma no solamente un colectivo, sino 2 y hasta 3 colectivos para poder llegar a estudiar de noche. No, una locura. Mirá todos los que cambian. Cambia el nivel secundario vespertino, pues vos tenés turno mañana, turno tarde y turno vespertino. En los secundarios normales. Sí. Eso para adolescentes. Tenés educación para jóvenes adultos, que es otro de los programas. Tenés las técnicas que laburan de noche, muchas técnicas tienen horario nocturno, y tenés las escuelas superiores o terciarios. Sí. Y además tenés los bachilleratos para adultos. O sea, es un montón de gente la que se queda afuera. A las 21 se cierran. ¿Qué dijo el Ministerio de Educación y Cultura de Salta? Bueno, en primer lugar, que terminan todas las clases a las 21, porque si no, vamos a tener un montón de alumnos varados en la ciudad sin poder volver a su casa. La medida empieza a regir desde hoy y va a reducir drásticamente las actividades presenciales, el cursado de esta materia. Mierda, tanto les importa la educación, supuestamente. ¿Sabes cuánto? Esta cifra es tremenda, es tremenda. La ministra Fiore, que es la ministra de Educación y Cultura, lo dijo bien clarito. Son más de 50.000 estudiantes salteños. O sea, es una medida que le pega a 50.000 familias, loco. 50.000 familias que están haciendo lo único que se puede hacer para salir adelante en la vida, que es estudiar. Cuando no nacés en una familia rica, en una familia con oportunidades, hay una sola cosa que podés hacer.
Y no es hacer inversiones, ser trader, nada. Lo único que podés hacer en esa época, en ese momento, en esas condiciones de la vida, cuando sos joven y no tenés una familia que te herede, un negocio, una fortuna, lo que fuera, lo único que podés hacer es estudiar. A partir de que estudies, recién vas a poder emprender o conseguirte un empleo digno, lo que fuera. Loco, le están cortando las alas a 50.000 personas. 50.000 personas que ya hacen un esfuerzo enorme, porque esas 50.000 personas que van a la nocturna o al vespertino, o que van a una técnica a la noche, o que van a un bachillerato para adultos a la noche, es porque es el momento en el que encontró, porque no pueden el resto del día, porque o tiene que laburar, o tiene que cuidar a su familia, o tiene que hacer lo que sea, y resulta que en el único momento que puede estudiar, que es a la noche, le cortan las alas cortándole el bondi. Déjame de joder, loco. ¿Cómo es? Perdón que me saque así, pero de verdad es lo único que tiene la mayoría de los salteños, la mayoría de los argentinos. Hay algo que tenemos todo, que no depende de la cuna de la que viviste, y es la educación. Y cuando se corta el bondi en la noche, cuando se corta el bondi del terciario, cuando se corta el bondi de... Loco, hay gente que después hacen videos diciendo qué emocionante. Este abuelo de 78 años que volvió a terminar el secundario y lo hacen salir en los canales de televisión. Bueno, ese abuelo que volvió porque tenía pendiente terminar la secundaria, que le quería dar un ejemplo a su nieto, que le quería dar un ejemplo a sus hijos, que quería demostrarse a él mismo que podía cumplir cientos de desafíos, se le terminó la nocturna porque le recortaron la clase a la mitad, porque Saeta recortó el servicio nocturno, porque el gobierno nacional de Javier Milei se les cantó achicar a las provincias diciendo que iba a achicar a las castas. Y lo único que está haciendo es cortarle las alas a esa gente que no tiene otra que ir a la noche. Porque todos en su sano juicio saben que la gente que tiene como prioridad estudiar generalmente va a la mañana o a la tarde, en los horarios habituales. Justamente la nocturna, la educación vespertina, está pensada para la gente que labura todo el día, loco. La única que tienen para salir de ese círculo de pobreza, de marginalidad que se retroalimenta permanentemente, la única que hay para salir es la educación. Y le están cortando las alas, loco. Más de 50.000 estudiantes. Más de 50.000 estudiantes se quedan sin bondi a la noche. Y no estoy hablando, porque ese es otro tema. Te dicen, tenés que estudiar o trabajar. Después sale el presidente, salen los libertarios a decir, estamos llenos de gente que no quiere laburar, que no quiere estudiar. La Argentina es un país de niní, de los que ni estudian ni de los que trabajan. Loco, ¿y los que laburan a la noche? ¿Los que laburan en un restaurante? ¿Los que laburan, las enfermeras que laburan en un hospital en La Guardia? ¿Ah? ¿Qué pasa con ellos? ¿El barrendero que barre el centro cuando todos los locales cierran sus persianas? ¿El policía que hace horas extras y vuelve a la madrugada a su casa? ¿Qué va a pasar con toda esa gente? Entonces, ¿qué pasa con esta Argentina en la que te dicen tenés que estudiar y tenés que laburar? O al contrario, ni siquiera te lo dicen como una indicación o como un consejo. Te lo dicen desde el pesimismo, hablando mal de nuestra propia sociedad. Te dicen, los argentinos no quieren estudiar, los argentinos no quieren laburar. Loco, los que están más abajo de la olla son los que estudian y los que laburan a la noche. Nadie quiere ese horario para estudiar, no es el mejor horario para estudiar. Nadie quiere laburar a la noche, no es el mejor horario para laburar. A todos les gustaría laburar a la mañana, tener horarios específicos, tener recreo, tener obra social, tener horario para comer, tener los feriados. Pero la verdad es que no. O a la gente que está haciendo la nocturna. Preferiría estar a la mañana, que alguien le banque la carrera, que alguien le banque el estudio. Pero no pueden, la única que tienen es ir a la noche. Lo mismo pasa con el que labura a la noche, no tiene otro laburo mejor, por eso labura de noche. Y lo estás dejando a pata a los que más vulnerables están en este momento de crisis. A los que laburan de noche porque no les queda otra, y a los que estudian de noche porque no les queda otra. Y después, no solamente le estás pegando a esa gente,
que la está tratando de remar, y que ya venía encima pagando el aumento que Saeta quería que se aumente. Le aumentás el bondi y encima le cortás el servicio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Y me van a decir que los empresarios del transporte de Salta están fundidos? Porque acá hay varios responsables. Hay varios responsables. Responsable número uno, el gobierno nacional. El gobierno nacional que cortó arbitrariamente los subsidios, sobre todo en el interior del país. Y sobre todo en el interior más profundo del país. Cortó el subsidio en las provincias con mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas. Empezó a recortar. Y la provincia empezó a poner, hasta que en un momento es insostenible. Porque la provincia se tiene que hacer cargo de las obras públicas que abandona el gobierno nacional. Se tiene que hacer cargo del incentivo docente que abandona el gobierno nacional. Se tiene que hacer cargo de la falta de gas en este invierno que se viene porque el gobierno nacional no hace las obras del gasoducto norte que tiene que hacer para que las industrias no tengan gas. Y por el otro lado lo tenés al gobierno nacional y por el otro lado lo tenés a los empresarios. Los empresarios del transporte, yo los conozco acá en Salta, porque en Salta nos conocemos todos. Millonarios. No se perdieron un mundial, no se perdieron un juego olímpico. Viajan. Casas estrafalarias en los countries, en Tres Cerritos, en el Tipal, en Valle Escondido, viven ahí. Camionetas de $100.000, casas de un palo verde. No hay ningún empresario que no se haya enriquecido, ningún empresario del transporte de Salta no se ha enriquecido en los últimos 20 años, desde que existe Saeta y desde antes también. Desde que existe Saeta hay unos claros ganadores y son los empresarios. ¿Quieren que les cuente un numerito para que se dé una idea? ¿Saben cuánto cobra un director de Saeta más o menos? 8 palos. Y se queda corto en relación a lo que ganan las empresas. Entonces acá hay perdedores, que son los estudiantes que no pueden ir a estudiar. Hay perdedores que son los laburantes que no pueden ir a laburar. Hay perdedores que son los emprendedores, los comercios de Salta. Los gastronómicos que la vienen remando, ¿hace cuánto la vienen remando los gastronómicos? Cae el turismo, cae el turismo, cae el turismo, cae el turismo, cae el consumo, cae el consumo, cae el consumo. Y claro, porque se cae el laburo y se caen los ingresos. Y ya la vienen remando los comerciantes, los propios dueños que están todo el día ahí laburando en el comercio. Que los comerciantes esos nobles, pechadores, que crecen si crece el empleado, que antes de despedir un empleado prefieren recortar sus ganancias, que están viendo cómo hacen para pagar la luz, que se quedan hasta tarde para ver si venden 2 mangos más. Y ahora ni siquiera se pueden quedar hasta más tarde porque no tienen en qué volverse sus empleados. Porque la gente que va al centro no se puede quedar a comer una pizza, porque se tiene que volver antes de que termine el servicio nocturno de Saeta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que nos pasan todas estas cosas y no hacemos nada, loco? La semana pasada nos dijeron que nos van a dejar sin gas. Y ya nos están dejando sin gas. Las empresas salteñas, las industrias que laburan con gas, que necesitan prender hornos, ya le dijeron que por 75 días no van a tener gas. Están suspendiendo empleados, están suspendiendo el funcionamiento de las fábricas, están reduciendo los horarios de trabajo y por supuesto están pagando menos sueldos. ¿Qué pasa, loco? Nos cortan el gas, no decimos nada. Y ahora nos cortan el bondi y no decimos nada. Y lo peor de todo es que me llegó una encuesta hace poquito que dice cómo ve el gobierno nacional, cómo lo ven a Javier Milei. Y podés creer que la mitad de los salteños dice que está haciendo un buen gobierno. Déjame de hinchar, loco. ¿Hasta qué momento? ¿Hasta qué momento vamos a aguantar lo que estamos aguantando? 50.000 estudiantes se quedan sin poder cursar, sin poder estudiar. ¿Cuántos gastronómicos se quedan sin poder abrir? ¿Cuántos laburantes se quedan sin transporte? Un mozo que labura en un restaurante, que sale a las 2 de la mañana, después de cerrar y de limpiar. Ese mozo no tiene un bondi, va a tener que gastar 10, 15 lucas en un Uber para volver a su casa. Va a tener que gastar la guita que le valieron horas de laburo solamente en volver a su casa. ¿Qué nos pasa, viejo?
¿Qué nos pasa a los policías, le digo? A los policías también, los policías usan el colectivo a la noche, los que hacen horas extra para poder tener un mejor sueldo. Usan el colectivo a la noche. Las enfermeras que te atienden en el hospital cuando tenés un accidente y que están a la noche ahí para ponerte un suero, que están ahí para ponerte una vacuna. Esas enfermeras se quedaron sin bondi. Las docentes que van a darle clase a los adultos se quedaron sin bondi. La empleada que limpia un hotel se quedó sin bondi. Déjame de hinchar, el playero de una estación de servicio que se caga de frío a la noche laburando ahí se quedó sin bondi. ¿Esto es recortar a la casta? ¿De verdad esto es recortar a la casta? ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? Me preocupa porque veo gente que piensa que decir que el gobierno se equivoca es decir que se equivoca ella. Y no, la gente no se equivocó y la gente que lo votó a Milei no tiene por qué hacerse cargo de lo que está haciendo Milei. Nadie lo votó para que le saque el bondi a los docentes, a los jubilados, a los laburantes de la noche. Nadie lo votó para que recorte eso. Dijo que iba a recortar a la casta, no está recortando a la casta. Está recortando a la gente que más le cuesta remarle, a la gente más vulnerable, a la gente con menos oportunidades. Repito, ¿quién va a la noche a estudiar? El que no puede ir durante el día. El que lamentablemente tuvo una vida muy difícil, de chico, de joven, y no puede estudiar a la edad que correspondía y está cumpliendo cuentas pendientes, quizás de adulto, y encontró un bachillerato para adultos que le está devolviendo las ganas de vivir, las ganas de educarse, las ganas de salir adelante. A la nocturna va la madre soltera, que durante el día tiene que laburar para bancar a su hijo. A la nocturna va el adolescente que fue abandonado de chico. Vamos a un corte.